Mis hermanos, vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2. Jesús sana a un paralítico, debe tener por título ahí su Biblia, si es que tiene títulos. Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor hasta el versículo 12. Dice así la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos al Señor. Padre, nuestro Dios, gracias porque nos has dado tu palabra. La tenemos con nosotros. Esta revelación tuya, Señor, en la cual descubrimos tus planes para la humanidad, los planes para nosotros. Gracias por Jesús. Gracias porque Él es la revelación de la palabra. Y en esta hora, Padre, queremos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu nos examine a nosotros, nos exhorte, y disponemos nuestro corazón para estar atentos a tu voz. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima en la provincia de Galilea, en Israel. No se dice, pero con toda seguridad, mi hermana, mi hermano, cuando dice que estaba en casa, se refiere a la casa donde estaba hospedado, y lo más probable es que era la casa del apóstol Pedro. Él era cerca, vivía en la ciudad marítima. Betsaida también estaba cerca de Capernaum. No olvidemos también que Jesús estaba dentro de su provincia porque él se había crecido en Nazaret, que estaba en la misma provincia de Galilea. Bueno, las personas que vemos acá, está Jesús mismo, como la primera persona, la más importante, y muchas personas que habían venido para verle y oírle, porque ya a esas alturas también el ministerio de Jesús ya estaba siendo conocido por todos los alrededores. También estaban algunos de los escribas, como lo relata, por ejemplo, Marcos, aquí en este relato, y Mateo en el capítulo 9. Algunos escribas, además de algunos fariseos, también según lo que dice Lucas capítulo 5. O sea, podemos ver que este episodio está en los evangelios sinópticos, como se le llama, que son Mateo, Marcos y Lucas. Los fariseos y los escribas lo hemos descrito en otras oportunidades brevemente.
Los escribas eran los entendidos en la ley, los doctos en la ley, y los fariseos pertenecían, digámoslo así, a un grupo poderoso en Israel también, religioso, y también tenían incidencia en la política de Israel, aun cuando estaban dominados por el Imperio Romano. Bien, vamos al texto entonces. Aquí dice la palabra del Señor que Jesús les predicaba la palabra. Mire lo que estaba el Señor. Estaba haciendo lo que se le había encomendado de parte del Padre. Jesús predicaba la palabra en el versículo 2. Y mientras lo hacía, ¿qué pasó? Llegaron 4 personas, no dice amigos acá, lo más probable que eran amigos o familiares. Llegaron 4 personas llevando a un paralítico en una camilla o en su lecho, como dice aquí. O una persona paralítica. Podemos inferir de inmediato cómo es una persona paralítica. ¿Cómo habría sido la situación de esta persona? El paralítico, lo más probable es que haya vivido la miseria, lo más probable. Dependiente de otro, no por sí mismo. Quizás estaba desamparado, quizás era rechazado también en aquel entonces. Y podemos deducir otras cosas de esta persona. Lo cierto que no era una persona que pudiese decir que era una persona que estaba, digámoslo, desarrollada, que estaba feliz, una persona que podemos decir que estaba marginada de alguna manera por la sociedad de ese entonces. Como sucede hoy en día, ¿no? También con muchos enfermos. Especialmente vemos, inclusive en los asilos de ancianos, vemos que muchos ancianitos no tienen visita, por ejemplo. Es un ejemplo solamente. Bueno, los amigos, las 4 personas estas, como bien acabamos de leer, ellos tenían problemas para entrar porque nos imaginamos que la casa estaba abarrotada de gente hasta afuera, hasta en la calle. Entonces, ¿cómo entramos aquí? ¿Cómo entramos? Tenían problemas para entrar. Entonces, empezaron a ver la forma de entrar y descubrieron cuál era la casa, se subieron al techo, hicieron una abertura y bajaron al enfermo. Las casas de ese entonces, la mayoría tenía algún tipo de terraza, ya sea que la familia, especialmente las tardes, se juntaba en las terrazas para meditar, para leer, algunos los que tenían los rollos con la Biblia para leer, o reuniones familiares también. Entonces, era bien interesante cómo eran las casas. Se podía inclusive caminar de casa en casa y pasar para otra casa a través de los tejados o de las terrazas. Bien, los amigos, sin ningún lugar a dudas, los amigos demostraban un amor, estos amigos demostraban un amor fraterno los unos por los otros. Y estoy hablando ya de los 5, porque de alguna manera estos 4 estaban, de alguna manera, o se ligaron al enfermo al saber de Jesús, eso no lo sabemos, o bien que eran los únicos quizás que atendían a esta persona porque ya dijimos que era dependiente de otros. Entonces, también aquí se necesitó un esfuerzo en equipo. Estamos ya aprendiendo a aplicar lo que nos enseñan estas personas. Si hubiese sido una persona o 2 personas que hubieran llevado la camilla, no hubieran podido haberse subido, no hubieran podido subirse al techo, a las terrazas, y haber encontrado y hacer una abertura. Eran 4. O sea, trabajaron en equipo. Algo muy importante, hermana, hermano. Muchas veces podemos hacer cosas solos, sin ningún lugar a dudas. Pero las cosas que requieren de un esfuerzo mayor, es necesario hacerla en equipo. Y para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo también, para eso está la familia, para eso están los amigos. Especialmente la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, podemos hacer muchas cosas juntos. Bueno, y otra cosa, que eran perseverantes y creativos. El hecho de subirse, de hacer un furado, no sabemos nosotros si los dueños de casa se iban a enojar o no.
No sé qué le parecería a usted que le hagan así como un forado en el techo de su casa para que le bajen a alguien por ahí. Quizás nos enojamos. Entonces, pero se nos dice sí, que todos tuvieron fe, incluido, porque aquí lo vamos a ver, cuando Jesús los ve a ellos, alaba la fe de ellos, de ellos. No se refiere a los 4 solamente, sino que creo que a los 5. Sí. Entonces, imaginémonos, Jesús en pleno sermón, en pleno desarrollo de su sermón sobre la palabra de Dios, y todos los asistentes atentos a él, a sus palabras, porque Jesús cautivaba con sus enseñanzas, le seguía mucha gente, y era muy interesante escuchar a Jesús, porque a su vez también era, de alguna manera, controversial con las palabras de los predicadores de aquel entonces, de los escribas o los fariseos, que eran los intérpretes de la ley. Entonces, ¿se imagina? Todo escuchando al Señor y de repente escuchan ruido en el techo y ya nadie mira al Señor con su discurso, sino que todos atentos con la mirada hacia arriba. ¿Qué pasa? Hasta acerrín, hasta tierra habría caído en el salón, lo más probable, sobre la cabeza de alguno de los asistentes. Pero el Señor no se enojó. El Señor no se enojó. Todo lo contrario, sino que de inmediato también, así como la multitud, dirigió su mirada a los nuevos visitantes. No sabemos aquí, cuando Jesús expresó esta palabra, si ya los 4 amigos estaban dentro de la casa, si bajaron por el forado o dieron la vuelta y le dejaron entrar por el frente. Pero son cosas pequeñas. El hecho es que el Señor de inmediato miró al paralítico. Y aquí, hermano, comienza el conflicto. Y es el primero de 6 conflictos que vemos en nuestros primeros capítulos de Marcos. El primer milagro que ocasionó conflictos. ¿Con quiénes? En este caso, con los escribas. Y dijimos que también los otros evangelios mencionan que estaban también presentes los fariseos. El conflicto comenzó cuando el Señor dijo, comillas, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la palabra del Señor nos dice que ellos razonaban en sus corazones pensando que esto era una blasfemia. Claro, ellos pensaban, ellos no se dice aquí que hablaron, que expresaron palabra hacia afuera, que lo exteriorizaron, sino que pensaban dentro de sí, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, razonaban de esta manera porque ellos, según Mateo capítulo 16, en palabras del mismo Señor, ellos no sabían interpretar las señales del clima de los cielos. Ellos sabían, mejor dicho, sabían interpretar las señales del clima. Veían el cielo, veían las nubes y decían, va a llover. Entonces Jesús le reprocha eso a ellos y le dice, pero ustedes no saben interpretar las señales de los tiempos. O sea, se refiere a la señal del mismo, de su venida, de la predicación de su palabra. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque la palabra estaba escrita. Porque la palabra escrita. Ellos no fueron, ellos actuaron diferente a lo que hizo Felipe en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pero antes quiero decir que así como ellos no pudieron interpretar la señal de los tiempos, que era Jesús mismo, era porque ellos estaban endurecidos en sus corazones y porque de alguna manera, por los cargos que tenían, la estructura que tenían en ese tiempo, no les convenía que alguien viniera con una predicación, con un contenido tal que ellos prácticamente quedaban de lado con la predicación del Señor. Porque Jesús vino y predicó en el Espíritu. Predicó en el Espíritu y ellos no lo hacían así. Ellos predicaban la letra de la ley, pero el Espíritu prácticamente
La aplicación como quiere Dios la dejaban afuera. Entonces, ellos no hicieron lo que hizo Felipe en el capítulo 1, versículo 45. Felipe se encontró con el Señor y va donde Natanael, otro discípulo que fue llamado por el Señor, y le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien Moisés, escuche bien esto, mire, hermano, de quien Moisés y los profetas escribieron, o sea, estaba escrito, los tenían en sus rollos, lo tenían en su Biblia de aquel entonces, escrito que Jesús vendría, pero ellos no lo entendieron así. Natanael le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto está en Juan, capítulo 1, versículo 45. Hermano, Jesús conocía los pensamientos de ellos, aunque no pronunciasen palabra. Entonces, Jesús le reprocha a ellos de inmediato. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban es pensaban, dudaban, ahí estaban, en sus corazones. Les dijo, ¿por qué cavilan en sus corazones? Y ahí acabamos de leer el texto. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, y es primera vez que se menciona aquí en este Evangelio como el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, que lo encontramos también en Daniel, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Esta es una afirmación, una declaración muy importante porque es categórica. O sea, aquí no hay lugar a dudas, no hay lugar para terceras interpretaciones. Cristo hoy día, así como ayer, sigue perdonando. Sigue perdonando los pecados nuestros. Amiga, amigo, hermano, sigue perdonando tus pecados. Eso está más vigente que nunca, hoy día, así como ayer. La palabra de Dios y esta afirmación categórica del Señor de que perdona pecados está vigente para hoy. ¿Y qué pasó? Cristo cumplió. Cristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados. La persona humana, el hombre, la mujer, solo tiene que venir a Cristo humillado, pararse, arrodillarse delante de la cruz, estoy hablando simbólicamente, pedir perdón y el Señor perdona sus pecados. Mire, en esta frase, no intercambio, sino en las palabras de Jesús, porque no se nos dice tampoco en este texto que ellos hablaron y entraron en diálogo con el Señor. Encontramos las palabras del Señor. El Señor hace una interesante secuencia, porque lo primero que le dijo al enfermo en el versículo 4, en el versículo 5, al ver al paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y pregunto ahora, los 4 amigos, ¿por qué habrían llevado al enfermo ante Jesús? Lo más probable, y eso es con plena certeza, que lo llevaron para que lo sanara de su enfermedad física. Pero el Señor, con toda buena intención, hizo esta interesante secuencia en su relato. Lo primero que le dijo, vio la necesidad de este enfermo y lo primero que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el enfermo, ante esa primera frase, esa afirmación, siguió tendido en su camilla. Es muy interesante. Y esto hizo reaccionar por dentro
a aquellos que no creían en el Señor. Los judíos en ese tiempo, por cierto, en su cultura, ellos tenían claro, culturalmente tenían claro que la persona enferma, que había especialmente nacía enferma de nacimiento, era porque algún pecado tenía o sus generaciones pasadas. Ellos tenían esta, digámoslo así, como esta doctrina de que siempre había una relación entre el pecado y la enfermedad. Las 4 personas, repito, sin lugar a dudas, llevaron a su amigo, o llevaron a su vecino, o llevaron a esta persona que conocían, al saber que Jesús estaba ahí en Capernaum, lo llevaron para que le sanara de su enfermedad. En el versículo 11, y eso es lo interesante, y aquí llega el Señor, después de hacer esta categórica afirmación, inmediatamente dice en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué tremendas palabras, qué tremendas palabras. Mire, quiero destacar lo siguiente. ¿Qué vemos aquí en este texto? Lo primero es que vemos la persona principal es Cristo Jesús, sin ningún lugar a dudas. Vemos también aquí a los necesitados en la persona de este paralítico. Y vemos también, digámoslo así, a los servidores, o sea, los que le trajeron. Y esto es interesante, porque entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Lo que trajeron al paralítico a Cristo. Entonces vemos a los necesitados, simbolizados en la persona enferma aquí en este pasaje, y vemos también a los servidores, los que llevaron al paralítico. Los necesitados los hubo en aquel entonces, los hay hoy día. Siempre habrá personas necesitadas que necesitan de alguien para suplir alguna necesidad. Siempre, siempre. Los necesitados tienen necesidades variadas. Salud, comida, vivienda, necesitados de compañía, necesitados de consejo. Hay diferentes tipos de necesidades. Usted puede agregar muchas otras, las cuales necesitamos. Y también están los servidores, los que conducen a Jesús, los que traen a Jesús a las personas necesitadas. O sea, estos son los que traen a otros a Jesús con la finalidad de que tengan primero un encuentro con Él y sean atendidos en forma integral, como vemos en este relato. Lo más importante es que las personas que vienen a Cristo sepan de parte de los servidores, y ya usted se está preguntando, bueno, ¿quiénes son los servidores? Y usted ya ha captado, yo soy un servidor, yo soy una servidora, efectivamente. Los que estamos aquí somos servidores y servidoras de Cristo, servidores y servidoras para el prójimo. Entonces, sean que ellos deben saber que viniendo a Jesús, Él está dispuesto a satisfacer las necesidades, no solamente en una parte, sino integralmente del ser humano. Aquí lo vemos. Hubo sanidad espiritual y hubo sanidad física también. Y en cuanto a los servidores,
aquellos que traen, aquellos que conducen a otros a Cristo. Podemos ver en este mismo pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 45 y 46, en que Felipe invita a Natanael, porque le dice, lo vuelvo a repetir, hemos encontrado a Jesús. Y en el versículo 46 le dice a Felipe, a Natanael, ven y ve, acompáñame y vamos. Y vas a encontrar a Jesús, así como lo encontré yo. Qué maravilloso es cuando alguien conduce a otro a Jesús. No hay nada más gratificante para el cristiano, para todos nosotros, para usted, mi hermana, mi hermano, que poder conducir a alguien a Cristo para la gloria del Señor. Dios se alegra muchísimo de aquello y a eso estamos llamados. A hacer como Felipe hizo con Natanael, traerlo a Cristo. Mire, en Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24 también dice así: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó, escuche bien, a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él lo sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Los servidores. Aquí vemos a gente en este pasaje, Jesús recorriendo las diferentes ciudades, o sea, había necesidades en diferentes lugares. Aquí vemos a personas también llevándoles a Jesús a los enfermos. Pero estaremos hablando solamente, y hoy día no estamos saliéndonos en la aplicación, en la interpretación, se estará refiriendo solamente a enfermedades emocionales, psicológicas o enfermedades físicas. ¿No se estará refiriendo también hoy en día a personas que tienen diferente tipo de necesidades como las que nosotros mencionábamos anteriormente? Claro que sí, claro que sí. Hay una variada gama de necesidades en el ser humano y necesidades que el mismo ser humano por sí solo no puede suplir. Todo lo bueno, y acabamos de leer también el Salmo 103. Él es quien te corona de favores y misericordias, dice la palabra del Señor. Aleluya. Eso es maravilloso. Jesús es quien puede satisfacer las necesidades suyas, las necesidades nuestras. Nosotros, los servidores, también tenemos necesidades, sin ningún lugar de dudas. También tenemos necesidades y Dios las suple. La iglesia está también para suplir las necesidades entre los hermanos. Los servidores deben tener un amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Los servidores deben ser obedientes a la palabra del Señor. Los servidores deben ser aprobados en la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero, dice la palabra de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, también tenemos que ser preparados en la palabra, obedientes y, así como estos 4 amigos, dispuestos, creativos y perseverantes para venir a Cristo y para hacer las cosas en nombre de Cristo. Fueron muy creativos estos amigos, ¿eh? Fueron muy creativos. No les importó destruir quizás algunas tradiciones, quizás judías, no. Ellos hicieron todo para llevar a su amigo delante de Jesús.
Ya vimos el final, lo leímos el final. Entonces él se levantó enseguida, después de la palabra de toma tu lecho y vete a tu casa. Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Se levantó enseguida y salió delante de todos. Este hombre fue sanado, y todos los presentes quedaron asombrados y glorificaron a Dios. No estamos seguros si lo escriba, aquí dice todos. No estamos seguros si lo escriba, glorificaron a Dios o no. Lo más probable que no, porque después siguieron las controversias con el Señor y ya sabemos más adelante cómo le acusaron y le llevaron hasta la cruz. Por tanto, aquí vemos en Jesús que Él predicó la palabra, la misión que tenemos encomendado hoy nosotros. Vemos en Jesús que vio la fe de las personas, de los 5. Vio la fe de las personas. Aquí vemos a Jesús que miró con amor a esta persona enferma y le habló directamente con amor. Vemos a Jesús que perdonó sus pecados y vemos a Jesús aquí sanándole de su enfermedad. O sea, tanto su alma como su cuerpo fueron sanados. Podemos imaginarnos cómo volvió a su casa esta persona. Otra, sin ningún lugar a duda, renovada interiormente y caminando, podemos imaginar, si es que tenía familia o en su vecindario, con su camilla en la mano, mostrándola, miren, esta me acompañó por tantos años, aquí estuve yo, acostado, y aquí la tengo en mi mano, y ahora camino. ¿Por qué? Porque el maestro de Galilea, como le decían en aquel entonces, Jesús de Nazaret, el enviado del cielo, él me sanó. Hemos hecho algunas aplicaciones. Hermana, hermano, hoy día nosotros somos los portadores del mismo mensaje que trajo nuestro Señor. Nosotros somos los servidores, los que tenemos que conducir las camillas, los que tenemos que traer a otros a Cristo. Cuando digo traer, no significa traerlo a nuestros templos, aunque también es parte de aquello. Significa ir y compartir con el necesitado. Significa ir y llevarle el mensaje de salvación. Aquellas cosas significan traer a otros. O esto, llevar la camilla del paralítico, significa hacer estas y muchas otras cosas. A eso nos sigue llamando el Señor. En este año queremos seguir enfatizando, y para ello, hermana, hermano, es necesario que nosotros sigamos compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo a Jesús con aquellos que aún no han tenido un encuentro real con Cristo, con aquellos que no le conocen. Hemos visto en algunos cultos atrás, asombrosamente, en forma negativa, cómo el ateísmo ha ido creciendo en este tiempo, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Pero a su vez damos gloria a Dios también, porque en otras latitudes el evangelio sigue creciendo también. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos seguir predicando la palabra del Señor, así como lo hizo en esta casa de Capernaum. Y para usted, amigo, que está escuchando, viendo este video, en Jesús está la respuesta a su conflicto, a su problema, a su enfermedad. No estoy diciendo que todo va a pasar así en un abrir y cerrar de ojos, pero teniendo a Cristo va a poder caminar con libertad de espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ustedes en la cruz para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. En Cristo está su esperanza. En Cristo está la vida. Padre Celestial, muchas gracias.
Muchas gracias por este relato que nos enseña tanto de ti. Gracias porque tú tienes, Dios mío, tú tienes la palabra, tú pronuncias la palabra y se lleva a cabo tu mandato. Y gracias por aquello. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a no ser incrédulos y a creer en tu palabra. Señor, gracias por este relato, que tantas enseñanzas nos dejan para nuestra vida. Ayúdanos a practicar tu palabra en nuestro día a día, a ser de bendición para todo aquel necesitado, tanto en el alma como en el cuerpo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.